Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este subpodcast, Los Mexicompas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Este tema es sobre, como ya vieron en el título, los ovnis, la ufología. El día de hoy nuevamente tenemos al señor Rubén Barco. Hola Hidromisterios, qué gusto estar aquí otra vez. Me da mucho gusto estar contigo y vamos a platicar cosas interesantes de la ufología, que es un tema muy que mucha tela de que cortar. El día de hoy les tenemos unas historias. Yo les voy a contar unas historias y aquí de parte del señor va a contar unas anécdotas que ha tenido. Y bueno, quédense hasta el final porque va a estar muy bueno este episodio. Vamos a platicar un poquito de lo que hay más allá de este planeta. ¿Para ti crees que haya vida fuera de este planeta? ¿Crees que estamos rodeados de otras razas, otros seres? Sí, claro, el universo es tan vasto, es enorme que sería de locos pensar que no puede haber otros seres vivientes, ¿no? Humanos, pues lógicamente no, pero yo creo que sí hay otros lugares que están habitados por seres. Y bueno, pues esa es la interrogativa. Lo que te comentaba hace rato, que es muy difícil pensar que estamos solos en este universo. Y yo creo que también eso es un tema que a mí me encanta porque son muchas cosas que podemos platicar y que déjame decirte que una de mis fantasías o que quiero experimentar es el hecho de que yo ver un ser extraterrestre a metros o a centímetros de mí, que tal vez en ese punto pues me quedaría en shock, ¿no? Por lo impactante que sería. Y otra sería pues ser abducido, ¿no? Porque hay muchas personas y testimonios que también han sido abducidos por estos seres de otros planetas. Que aunque sea no muy loco, pero yo creo que nunca va a ser posible, pero estaría padre tal vez en ese punto llegar y ojalá y algún día se pueda, pero si no, pues ya con solo ver una nave o un extraterrestre me conformaría. Pero bueno, el día de hoy les voy a contar una historia sobre este tipo de testimonios, de avistamientos. Eh, Esta primera historia es de un ex policía de los Estados Unidos llamado Luni Zamora. Luni Zamora era un ex policía que afirmó ver a unos seres extraterrestres. Siendo las aproximadamente las 5 o 6 de la tarde, Luni él transitaba en su automóvil en Socorro, Nuevo México, donde se suscitan varias avistamientos, como por ejemplo el avistamiento de Roswell, por allá por esos rumbos es muy común. Él iba en su auto persiguiendo, en una persecución, pero de algún u otro modo, él ve una, una luz y él piensa que es como una explosión. Él piensa que es una choza de dinamita que explotó, ¿no? Entonces él acude a la persecución la deja y él acude a, pues, a averiguar lo que está pasando, ¿no? Obviamente, pues, a lo lejos ve la explosión y él se saca de onda porque, pues, no sabe qué pasó. Entonces va a, a a la explosión, se puede decir así, y se topa con que no es una explosión. Ve unos matorrales incendiados y él se pregunta, pues, ¿qué pasó aquí, no? Pero los ve en una forma peculiar, cilíndricos, quemados, pero alrededor en un tono circular, ¿no? Entonces él dice que ¿qué onda? Entonces él ve otra luz aproximadamente a unas 180 yardas, que equivale a 164 metros. Eh,
y él se dirige hacia allá. Para esto ve una nave en forma de O y a dos personas al lado de él, de la nave obviamente, pero con un overol, como un tipo de overol o un tipo de traje. Y eso le hace muy, muy raro. Pero él dice que son personas que son adultos pero pequeños, o niños grandes, así lo describe él. Llama a la comisaría y le dice al encargado, que atiende obviamente el teléfono, se llama López, le dice que él se asome por la ventana de la comisaría porque estaba porque el lugar estaba a metros de la zona donde estaba Zamora. Él le dice que si ve a un objeto por la ventana, a lo que López le responde que él le describa el objeto para que sepa si él lo está viendo o no. Y Zamora le empieza a describir que es un objeto que parece globo, que tiene que saca luces de abajo de tonos amarillentos y azules. Tiempo después, cuando se entera los policías, van a revisar la zona y sí, efectivamente, ya no estaban a la nave, pero sí estaban unos círculos totalmente incendiados o humeantes de la nave que anteriormente pues la había visto Zamora. Entonces, las autoridades empiezan a investigar y medios de ahí también de la zona empiezan a investigar un poco sobre estos hechos, de lo cual Zamora vio, obviamente, ¿no? De hecho, varios grupos ufólogos aficionados solamente dicen que es esta historia o estos hechos, estos relatos de Zamora son los más creídos o son uno de los más creídos dentro del estro de la ufología. Una de las cosas que se me hace más interesante es el tono, bueno, la figura de la nave, que es que te decía que hay muchas, por ahí leí que hay muchas especies de naves y como también especies de naves hay muchas, obviamente hay muchos tipos de razas. Un investigador muy conocido como John Monder, que él dice ser un abducido, eh, él nos dice que estos seres, hay miles de razas. Él nos describe cuatro clasificaciones que son, que algunos dicen que son insectos, que podrían ser que son, como lo comentábamos hace rato, de los seres grises que vemos en las películas, eh, incluso que tienen hasta apariencia humana. Cuatro de estas especies, que son las más conocidas, que una yo no conocía, la primera son los seres pleiadianos. Es que estos seres son mucho más parecidos a nosotros físicamente, que son seres iluminados y que de una u otra forma ayudan que la Tierra esté bien. Su segunda clasificación son los seres reptilianos, que son aquellos seres que son de gran tamaño y que tienen, obviamente, como le dice su nombre, características similares a los de los reptiles. Su tercera clasificación son los grises, que son como los conocemos como los pequeños, con la cabeza grande, ojos pues muy grandes, y que tal vez son los responsables de diferentes desapariciones de las personas en este mundo. Y por última clasificación, que yo no la conocía, que son los seres nibiruanos, que estos seres son muy grandes y que cuya dimensión se asemejan a los dioses egipcios y que tal vez en algún punto de la vida pueden volver a llegar a la Tierra. Hay diferentes también naves y que él la describe como obviamente lo que son ovnis, que algunos ovnis son físicos mientras que otros no. Entonces algunos de estos platillos voladores pues son como los conocemos como algunos él dice que son de figuras de forma de platillo volador, de forma de como de tazón, que son cilíndricos de varios colores, alargados. Hay muchos tipos de razas, ya sea de ovnis y de seres extraterrestres.
Pero bueno, ¿qué opinas de esto que nos dice John Munger? Bueno, sí tiene una lógica porque sabemos bien que a través de la historia hemos sabido de muchos casos donde por televisión, por revistas, nos han mostrado a cierto tipo de seres pues extraños, ¿no? De alguna manera. Y bueno, yo también hasta ahorita sé los tipos de seres conocidos que se supone que vienen de otros mundos, ¿no? ¿Y a ti te ha pasado algo, un suceso así que te haya marcado o que hayas experimentado? Fíjate que sí, sí, un par. Este, hace, no sé, unos 25 años, nos tocó estar en un lugar por Toluca. Era un lugar, pues bien despejado, en lo alto, bien despejadito. ¿Y qué crees que estábamos, tocamos un turno y ya nos bajamos al descanso y de repente vimos salir desde el horizonte. Lógicamente ya era de noche, pero pues el cielo era tan claro que allá se veían muy bien las estrellas y se alcanzaba a ver el horizonte, las montañas. Y precisamente de ahí salió una luz que enseguida te das cuenta que no es un avión por la velocidad a la que venía, porque venía de frente hacia atrás de nosotros. Entonces, pues, era, venía muy rápido y aparte se veían unas luces muy, muy bonitas, estaba muy colorido. No era algo normal, no era algo normal. Yo digo, pues era un ovni, ¿no? Porque era un objeto volador no identificado. No sabemos si era terrestre o era extraterrestre, ¿no? Pero bueno, lo bueno de todo esto es que como era una fiesta, pues era una fiesta y estaba enlonado. Entonces, pues la gente se salió de la lona porque para ver el objeto y vaya, lo vimos, mucha gente lo vimos y bueno, eso es de lo que más me ha pasado lo más cerca que he estado con un suceso de este tipo. ¿Y como a cuánta distancia estaba de ustedes? No, no, pues era mucha, pues imagínate, venía te digo que salió, lo vi desde que salió del horizonte. O sea, imagínate hasta donde alcanza a ver tu vista, ¿no? Desde allá se vio cómo salió y pasó, pero rápido. Te estoy diciendo que no sé, quiero calcular que un avión normal, desde que lo ves hasta que pasa del otro lado, que se pierde al otro lado, pues no sé, serán, pues quiero pensar que un minuto, no sé, un minuto, 2 minutos. No, esa cosa pasó de lado a lado, se tardó 20 segundos, o sea, pasó muy rápido. O sea, es que es difícil calcular los tiempos porque pues te agarra desprevenido, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué es eso? Y lo único que te queda pues, es observarlo, nada más. Ahí no tienes tiempo ni de medir, ahora sí que no tienes tiempo de medir el tiempo. Y bueno, fue un suceso muy, muy, muy padre. Pero dices que se le veían unas luces. ¿Qué color de luces se le veían? Pues fíjate que yo me acuerdo que se veían rojas, luces rojas, amarillas, este, azules. Y lo que sí recuerdo bien, perfectamente bien, que haz de cuenta que iba dejando una estela de humo detrás del objeto. Iba dejando una estela de humo que precisamente por las luces se alcanzaba a ver cómo salía una pequeña columna de humo. Pero se veía muy, muy padre. Bueno, regresando ahorita a este tema, les voy a contar otra historia. Esta historia es muy conocida porque pasó
aquí en Latinoamérica, en Argentina, es el caso de Jorge Polanco. E- Es expiloto de unas aerolíneas argentinas, obviamente no tengo el dato de qué aerolínea él manejaba. Este suceso fue en julio de 1993. Él nos narra que en un vuelo él tuvo que hacer una maniobra de aterrizaje, o más bien una maniobra de escape de aterrizaje. Esto pasa porque en el aeropuerto se va la luz del aeropuerto y obviamente él no tiene como aterrizar. Entonces, a lo que él hace, le llaman desde la torre de control y le dicen que el motor de electricidad del aeropuerto pues no funcionaba porque había hecho un corto o algo así. Pero él ya a punto de aterrizar, obviamente hace esta maniobra y a lo lejos, en el horizonte, ve a pues una luz, no, a unas 12 millas aproximadamente. Entonces él lo que hace, le llama a la torre de control y le dice que él tiene, que si ellos tienen más bien, pues en su radar, otra aeronave enfrente de ellos. A lo que la torre de control le responde que no, que lo único que tiene es una aeronave de gendarmería, pero atrás de él. Entonces él lo que hace, pues se saca de onda obviamente y hace esta maniobra. Entonces le avisan, minutos después le avisan de que ya puede aterrizar. A lo que él vuelve a la pista de aterrizaje, vuelve a la vertical, perdón. Esto pasa en Bariloche, Argentina. Entonces él vuelve a la línea de aterrizaje y al virar a la derecha o al maniobrar a la derecha la aeronave, él choca o casi choca con este objeto. Él ya ve un objeto, pero él piensa que es el avión de gendarmería que tenía atrás. Pero este avión de gendarmería lo tiene a unos 300 metros de él, poquito arriba de él. Entonces se da cuenta que no es el avión de gendarmería, sino el objeto, pues, el objeto volador no identificado. Entonces este objeto se le pega. Los que vieron este suceso fueron los tripulantes del avión de gendarmería, que ellos lo vieron a metros y en ese momento ellos le dicen personalmente a Jorge Polanco que estaba a punto de chocar con un objeto volador no identificado, a lo que él le responde a la torre de control que efectivamente que está viendo un objeto a su lado derecho. En ese momento se pierde en el horizonte, que es el Cerro Otto, mejor conocido como Otto. Él dice que fueron aproximadamente 17 minutos y que fue ese vuelo que cambió totalmente su vida porque fue perseguido por un objeto volador no identificado y de hecho los dos tripulantes que él llevaba se quedaron totalmente en shock, obviamente por la magnitud de lo que estaban viendo. Él dice que interfirieron estos seres obviamente con sus tripulantes, porque se quedaron totalmente sin habla y solo estaban llorando. Él hizo toda la maniobra totalmente solo, con riesgo de hacerla mal y obviamente perder la vida. Él dice que al ver este objeto medía unos 30 metros de diámetro y era como un plato sopero, de esos como hondos, y que tenía luces brillantes a su alrededor. Pero lo más impresionante que él describe es que este objeto tenía una luz arriba de ella, naranja, pero que esta luz daba a entender que la nave respiraba. Y este hecho, yo lo había leído en un caso de Billy Myers. Para quien no sepa quién es Billy Myers, es un, fue una persona que estuvo
muchos años contactada por estos seres, eran seres pleiadianos. Pero eso es, pero eso es otra historia. Si quieren ver un episodio solamente de Billy Myers, porque tiene unas experiencias y unos relatos muy impresionantes, próximamente lo haré y porque esto nos llevaría mucho tiempo, es extenso lo que tiene Billy Myers. Y si no lo han visto y si no conocen de él, investiguenlo y van a ver que no se van a arrepentir para todos esos los que les gustan todos estos temas de la ufología. Está muy bueno Billy Myers. Y Billy Myers decía que los objetos o los ovnis, como ya lo dijimos anteriormente, no son objetos como tal, sino que cuando tú creas, los seres pleiadianos le decían a Billy Myers que cuando ellos creaban una nave, lo hacían, pero, ¿cómo se puede decir? Lo hacían con vida, como un ser con vida, no un solo objeto, por ejemplo aquí en este planeta, en este mundo, lo conocemos como carros, ¿no? Tal vez podría ser nuestro vehículo, pero es un objeto que no tiene vida, ¿no? Que son diferentes partes diferentes herramientas, se puede decir, que conforman un cuerpo y este hace que funcione. Entonces, para las naves no es así. Billy Myers decía que cuando un ser alienígena construía una nave, entonces estos seres, telepáticamente, cuando bajaban de una nave, ellos podían decirle a una nave, obviamente telepáticamente, que se posicionara en donde ellos querían. Esta nave les hacía caso. ¿Por qué? Porque tenía vida y sabía lo que ellos les decían. En dado caso, si que esta nave no quisiera hacer lo que ellos decían, la nave, o sea, la nave podía hacer lo que quiera o lo que quisiera. Porque es una nave que tiene, como ya lo repito, tiene vida. Y es lo que dice Jorge Polanco, que él decía que la luz que el ovni tenía arriba de él, o de esta nave, aparentaba que respiraba. Y es lo que estamos hablando. Que tal vez sí, algunas naves son hechas para vivir y que tienen tal vez ese toque de un ser vivo y no solo objetos como tal. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, son cosas misteriosas que, vaya, también en algún punto hasta miedo nos puede causar, ¿no? Pero sería bueno, sería interesante, sería emocionante tener un acercamiento así completamente. Y pues imagínate ver ese tipo de naves eh, que estás comentando que no son objetos así simplemente, ¿no? Son seres vivos al fin y al cabo. Ya no, yo nada más te quiero contar otra cosa parecida a la que me pasó. Bueno, a la que nos pasó más bien, porque fuimos varios, no nada más fui yo. Estábamos de viaje para Michoacán, para Morelia, Michoacán. Se nos descompuso el camión. Era de madrugada. Entonces, haz de cuenta también a lo lejos, rumbo a. Haz de cuenta que ya íbamos. Nos faltaba como una hora, yo creo, para llegar a Morelia. Una hora. Y por ese rumbo ya de Morelia veíamos una luz que se nos hizo algo normal, ¿no? Pero ¿qué crees que nos empezamos a dar cuenta? Que esa luz de repente se hacía más grande y de repente se hacía más pequeña. Y otra cosa que fue de lo más raro, que pues fue mucho tiempo, porque estuvimos mucho tiempo ahí. Estuvimos mucho tiempo, pues era de madrugada, se poncha una llanta, este, creo que ni traía el camión, creo que ni traía bien la refacción. Entonces creo que la llevaron a que la arreglaran. Y te estoy diciendo que para eso se tardaron, no sé, 2, 3 horas.
Pues es mucho tiempo para que una luz y más de esas características y más de esas características estuviera tanto tiempo ahí, ¿no? A lo mejor dirías, no, pues es que es ¿qué te gusta? Una lámpara, un foco. Para empezar estaba muy lejos, muy, muy lejos, estaba muy lejos. Y te digo que de repente estaba pequeña y estaba unos minutos así, luego se hacía mucho más grande. No te estoy diciendo que se hacía el doble, se hacía muchas veces su tamaño. Y en otros pasaban otros minutos y se volvía a su tamaño pequeño. Y así sucesivamente, hasta que yo creo que sí pasaron unas 3 horas y ya dejamos de verla. Pero sí fue también otra experiencia visual que fue pues bonita, ¿no? Te quedan esos recuerdos, que no son cosas que ves normalmente. ¿Y esa nave que era de qué forma? ¿Cilíndrica, circular? No, es que simple y sencillamente era una luz muy lejana, pero sí era rara, una luz muy rara. ¿Y tú qué opinas de, si crees que haya eh, estas naves con vida, que esta inteligencia, obviamente nos llevan muchos años luz de gran tecnología estos seres? ¿Sí crees tú que haya una posibilidad de que en algún momento nosotros podamos tener ese tipo o hacer ese tipo de naves? Sí son espaciales, creo que siento que sí son espaciales porque pues, no cualquier nave anda de un punto muy lejano y que llega hasta acá. Bueno, sí, sí, claro, o sea, bueno, un avión es una nave espacial porque está surcando el espacio. Pero no sé, yo creo que es que fíjate que tenemos información, mucha información de artilugios, de naves que se construyen lógicamente en la Tierra, pero que ya tienen una tecnología que no te la crees, ¿no? Es una tecnología increíble. Entonces muchos piensan y aseveran que pues es tecnología extraída de naves extraterrestres que hace muchos años cayeron a la Tierra, ¿no? Y que de ahí están sacando mucha tecnología. No lo sabemos si sea verdad o sea mentira, pero lo que sí es verdad es lo que vemos, ¿no? Y vaya que nos han mostrado muchas cosas increíbles, naves que ya son, ahora sí que ya con forma de platillo volador y todo el rollo, que están increíbles. Imagínate si eso es lo poco que nos muestran. Imagínate lo que no nos muestran, ¿no? Debe la gente que mueve este mundo debe de tener secretos que no nos la creeríamos, ¿no? Y en cuanto a inteligencia, lo que es inteligencia artificial, lo que es tecnología extraterrestre, deben de tener muy bien escondidos muchas cosas muy interesantes que serían.